recuerdo que era noviembre y ya hacían 2 días que había pasado la celebración de los muertos, y por cuestiones de trabajo no había ido a arreglar la tumba de mi mamá, pero ese 4 de noviembre decidí ir a arreglarla. Ese día y a esa hora estaba el panteón completamente solo. El cementerio donde está la tumba de mi madre es un cementerio de rancho lleno de árboles y pegado al cerro. Es inevitable no sentir sensaciones extrañas, allí más cuando se encuentra completamente solo. A un costado de este panteón, en un pequeño cerro, se encuentra una capilla del Santo Niño de Atocha, y atrás de esta hay una pila de agua que se llena con la lluvia o rocío que escurre del cerro. Cuando ya estaba allá me di cuenta que no había traído el agua que utilizaría para limpiar la tumba, y para no regresar nuevamente a la casa, decidí subir a la capilla del cerro y de su pila tomar toda el agua que necesitara. Cuando estaba tomando el agua de aquella pila, de repente sentí como si alguien estuviera parado a mi espalda. Fue tanta la espalda que ya no pude evitar voltear a ver y darme cuenta que ahí estaba parado un niño como de algunos 7 años. Realmente me asombró mucho ver a un niño de esta edad ahí arriba, y empecé a hacerle preguntas. Me dijo que sus papás estaban en el panteón y que él había subido un momento a ver al niño de Atocha. Ya no le pregunté más y aquel niño me acompañó todo el tiempo que estuve tomando el agua de aquella pila, e incluso bajamos juntos hasta la tumba de mi mamá y me ayudó a arreglar aquella tumba. Ya cuando acabamos, aquel pequeño me dijo que iba a buscar a sus padres. Yo me despedí de él y aquel pequeño empezó a caminar entre las tumbas de aquel cementerio. Yo empecé a juntar todas las cosas que había llevado para limpiar la tumba de mi madre. Esto no me llevó más de 2 minutos, pero mi preocupación por aquel niño me llevó a empezar a caminar por aquel panteón, buscando a ver si este niño ya estaba con sus padres, pero no pude encontrar a nadie en aquel cementerio. Aquel lugar estaba completamente, alguien hubiera estado ahí ese día. Yo era el único que se encontraba ahí, e incluso podría asegurar que yo era el único que todo ese día había visitado ese cementerio. Me retiré del lugar muy pensativo, pero ese día, antes de irme a mi casa, llegué a visitar a un tío hermano de mi mamá que toda su vida había vivido en aquel ranchito, y me contó que hacía ya muchos años un hombre de ese pueblo había llevado a su esposa e hijo a explorar esa parte del cerro, pero que en un descuido aquel niño se les perdió de vista y muy extrañamente no lo pudieron encontrar hasta 5 días después, pero ya sin vida. Nunca se supo qué fue lo que pasó exactamente con aquel pequeño. Muchas cosas se contaron por años en el pueblo sobre la muerte de este niño, pero nunca se supo exactamente qué fue lo que sucedió. Años después, los padres de aquel infante murieron y fueron sepultados en aquel panteón, y desde ahí se empezaron a contar historias de un niño que aparecía a las personas que subían al cerro o iban de visita a este panteón. Se decía que era aquel pequeño en busca de la tumba de sus padres, y así poder estar con ellos una vez más.